Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos en el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land, soy Josep y hoy vamos a matizar un poco más lo que es un hormiguero, los datos que nos da en cuanto a cruces Harman y en cuanto a avena de agua. Estamos situados en la finca frente a la cabaña de madera y vamos a averiguar hoy en otro hormiguero diferente al que ya vimos en vídeos anteriores, dada la curiosidad que ha levantado el tema y que mucha gente desconocía. Vamos a volver a prospectar otro nido de otro hormiguero de hormigas y vamos a ver cómo nos marca un cruce Harman de líneas telúricas Harman. Si no saben lo que es, les invito a ver en el apartado cursos del canal todos los cursos para formarse en cuanto a líneas telúricas, líneas Harman, cruces geopáticos, venas de agua, zahorí, radiestesia y demás. Tienen una formación en cursos gratuitos, en el apartado cursos del canal, donde van a poder averiguar más sobre el tema. Vamos al lío. Vamos al hormiguero de hoy. Vamos a ver, voy a intentar hacer una toma del hormiguero para que lo ubiquen, se hagan una idea. Tiene una entrada bastante considerable, no sé si lo van a poder apreciar, espero que sí. Bueno, la cuestión, lo vamos a prospectar, vamos a inclinar un poco la cámara para que lo ubiquen. Este es el hormiguero, aquí lo señalo, bien, para situarse. Y vamos a hacer las mediciones. Vamos en primer lugar a buscar la vena de agua, por donde nos pasa en este caso. Vendré desde aquí y aquí se cruza la varilla, aquí ya nos marca que existe una vena de agua, justo en el hormiguero, en el subsuelo. Tenemos una vena de agua en el hormiguero, justo aquí, en el subsuelo. Bien, este es el primer parámetro que se cumple. Vamos a ver ahora las líneas telúricas. Vamos a identificar dónde está la línea telúrica. La línea Harman. La primeramente vamos a verificar la norte-sur. Concentración previa, buscando el objetivo, en este caso la línea Harman. Vamos a avanzar y aquí justo en el nido, vean ustedes mismos cómo la línea norte-sur está encima del nido, justo. Y ahora vamos a marcar la este-oeste, línea Harman este-oeste. Caminamos, avanzamos de aquí, justo aquí, este-oeste. Esta es la otra línea, es decir, estamos encima en el nido, bien, y nos marca una línea Harman, bien, cruzada norte-sur, este-oeste. Este cruce de líneas forma un cruce geopático para el ser humano y para las hormigas les gusta que exista un cruce electromagnético. Recordemos, para hacer un poco de repaso, las líneas telúricas están en todo el globo terrestre, en todo nuestro planeta, y en los cruces les encanta hacer nidos las hormigas. Los hormigueros se suelen hacer en los cruces, tal como os dije en un anterior vídeo. Entonces, aquí la premisa es, cuando vayan a prospectar, siempre cuando vayamos a buscar líneas telúricas, pensamos en líneas telúricas hasta encontrarlas. Los cruces para el ser humano telúricos son geopáticos, es decir, perjudiciales, son campos electromagnéticos que de algún modo nos perjudica la salud. Sin embargo, para algunos insectos, como las hormigas, las abejas y demás, les encanta estar en cruces geopáticos. Bien, dicho esto,
Cualquier duda que tengan, pueden preguntarme en comentarios. Cualquier aportación, experiencia que tengan, la pueden aportar a comentarios. Para tener un poco más de formación, pueden ir al apartado cursos del canal y formarse un poco más. Es para que entiendan, con la varilla de Zaurí, que es esta, con la que prospectamos, podemos encontrar objetivos. En este caso, pues buscábamos una vena de agua, que lo vamos a repetir y verán cómo se da. Localizamos el nido primero, es para que lo tengan ubicado. Corresponde aquí, justo donde marca la varilla, y vamos a marcar la vena de agua. Concentración antes. Aquí nos marca la vena de agua. Aquí nos marca la vena de agua justo por encima del nido. Bien. Les encanta construir los nidos encima de venas de agua. Les encanta. Quizás la teoría es porque buscan la humedad para perforar las galerías con más facilidad. Si hay la tierra húmeda, es más fácil la excavación de las galerías para ellas. Bien, entonces siempre los nidos de hormigas cerca, no tiene por qué ser en la misma abertura del hormiguero, cerca tendremos en el subsuelo agua, en mayor o en menor cantidad. No significa que vayamos a tener agua a mansalva, agua infinita, no, puede ser una pequeña bolsa de agua, un alvéolo en el subsuelo interno, en una roca, y con esta agua es suficiente para ellas. No significa que vayamos a tener un caudal enorme de agua, ¿bien? Es importante tenerlo en cuenta. Esto también a la hora de prospectar, prospectamos, y cuando buscamos el nido y lo encontramos, vamos a hacer estos parámetros y verán cómo les da esto que les digo, un cruce de líneas telúricas más una vena de agua cerca. No tiene por qué ser en la misma, en el mismo nido, en el mismo hormiguero, sino a una distancia. Puede ser también 2 metros, 3 metros, existirá 4 metros, 6, puede existir pues agua. La cantidad depende del lugar, depende de las condiciones, depende de la zona. Así que bueno, es para que vean otro nido más de hormigas, para que tengan la idea de cómo prospectarlo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que puedan disfrutar de una prospección, que se animen a hacerlo, a intentarlo, y cualquier duda pueden preguntarme en el canal. Siempre es abierto a todo el mundo, es un canal abierto a todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, todos los países del mundo, todas las religiones, todas las razas, todo el mundo es bienvenido. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperando que sean muy felices y nos vemos en próximos vídeos.